La ceremonia comenzará en un minuto. Se les pide por favor apagar sus celulares o dejarlos en silencio para comenzar esta ceremonia. María Angélica Repeto, presidenta de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valparaíso. Luis Roberto Salas Dimensa, presidente de la Red Latinoamericana de Jueces REDLAG. Roberto Contreras Olivares, ministro de Corte de Apelaciones y vicepresidente REDLAG. Vania Butó Mejías, jueza de garantía, vicepresidenta de Cooperación Judicial REDLAG y coordinadora de la comisión de este evento. José Eduardo Rosende Chávez, desembargador del Tribunal del Trabajo de Minas Gerais, Brasil. Don Marcos Celis, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán. Manuel Estrella, presidente de la Corte Superior de Cádiz. Ministros, ministras, magistrados y magistradas, representantes de países REDLAG. Ministros y ministras de Corte de Apelaciones de Chile. Claudio Pérez García, defensor regional de Valparaíso. Coronel Eduardo Muñoz Bravo, director regional de Gendarmería. Enoch Alberti, director de la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona. Señoras y señores, tengan todos muy buenas tardes. Para comenzar esta ceremonia, los invito a ponerse de pie para entonar el himno nacional de Chile. Muchas gracias. Los invito a tomar asiento. Nos encontramos reunidos hoy para la ceremonia inaugural del 9º Congreso de Cooperación Judicial Iberoamericana, Justicia, Institucionalidad e Interculturalidad para Latinoamérica y su gente, Desafíos del siglo XXI, organizada por la Red Latinoamericana de Jueces REDLAG.
REDLAC fue creada el 24 de noviembre del 2006 en la Asamblea General llevada para este efecto en la Escuela Judicial de España en Barcelona durante la realización del Aula Iberoamericana. Es un organismo internacional de derecho privado sin fines de lucro y su objetivo es congregar a los jueces de Latinoamérica para desarrollar mecanismos de cooperación judicial e integración a partir de un marco de confianza e inteligencia colectiva. La REDLAC se encuentra integrada por magistrados latinoamericanos de todas las instancias de 19 países de América del Sur, Centroamérica, Caribe, México y miembros de honor de la Suprema Corte de España. Desde su creación ha llevado anualmente congresos de cooperación judicial, así como otros eventos específicos sobre tecnología, reforma judicial, familia, discapacidad e inclusión, entre otros. Durante estos 3 días dialogaremos sobre cooperación judicial internacional, convencialismo, poder judicial, tribunales constitucionales y organismos internacionales, modernización funcional e institucional de los poderes judiciales, el rol del juez en la sociedad contemporánea, entre otros temas de interés. Para dar inicio a los discursos inaugurales, dejo con ustedes a Vania Butó. Ella es jueza de garantía, vicepresidenta de Cooperación Judicial REDLAC y también coordinadora de la comisión de organizadora de este evento. Buenas tardes. Quiero adherir a todos los vocativos ya señalados. Quiero hacer una especial mención y un especial agradecimiento a los ministros que se encuentran desde el extranjero, que han hecho un tremendo esfuerzo por venir y participar de este encuentro, especialmente a don Marcos Celis, presidente de la Corte Superior del Estado de Yucatán, a don Manuel Estrella, presidente también de la Corte Provincial de Cádiz, a la presidenta de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valparaíso. Gracias por todo el apoyo brindado a esta organización. Y obviamente a los ministros de las respectivas regiones que nos acompañan de nuestro país. Sin perjuicio, obviamente, de todos nuestros colegas y jueces y amigos invitados que han querido venir a este evento. Lo primero es señalar que se cumple un año desde que se inicia la organización de este congreso. La verdad ha sido mucho trabajo, pero estamos felices por poder recibirlo. La Red Latinoamericana de Jueces, después de haber establecido ciertas líneas de acción para poder recibirlos y concretar los programas que hemos querido desarrollar, a través de este 9º Congreso queremos básicamente poder que sea una instancia de unión, de comunión, poder sacar conclusiones que nos permitan, ¿cierto?, llegar, en el caso de nuestros colegas extranjeros, a nuestros países, a sus países, con ciertas conclusiones que son muchas veces comunes a todos. Hoy día se reúnen jueces de Argentina, Perú, Bolivia, Uruguay, Paraguay, México, Honduras, España y Chile. Si bien es cierto, cada uno de nuestros países tiene y Brasil, por supuesto, si bien cada uno de nuestros países tiene una realidad que les es propia, son comunes nuestras necesidades, nuestros problemas, nuestras inquietudes, tanto sociales como jurídicas. ¿Y por qué hago mención a esto? Ya que el lema nuestro nos mueve la cooperación judicial. Nosotros queremos que la cooperación judicial sea una cooperación real. Hoy día con las redes sociales estamos todos conectados. Por lo tanto, los poderes judiciales, los jueces, no podemos estar al margen de ello. Tenemos que conocer cómo funcionan los poderes judiciales de nuestros colegas, ¿cierto? Tenemos que saber cómo son las leyes. Y para eso necesitamos capacitarnos. La Red Latinoamericana de Jueces lo que busca, en definitiva, es eso, capacitación, cooperación, que exista un intercambio de ideas y de opiniones que pueden ser muchas veces distintas, pero existe un respeto, existe pluralidad de opiniones y eso es lo más importante. Quiero agradecer a cada uno de ustedes por estar acá.
La verdad, sin la presencia de ustedes, este congreso sería imposible realizar. Y especialmente a nuestros patrocinadores y auspiciadores, ya que por ser nosotros jueces, nos resulta muy complejo poder pedir ayuda, poder pedir auspicios, poder pedir patrocinio. Por lo tanto, todo lo que ha resultado de este evento ha sido producto de la generosidad, del apoyo y de la unión de mucha gente que lo ha hecho en forma gratuita y desinteresada. Quiero además agradecer especialmente a la empresa CEMIG, que es una empresa brasileña que nos ha apoyado, a la Asociación Nacional de Magistrados, a la Asociación Nacional de Notarios, a la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, a la Universidad de Valparaíso, a Vilex, a la Universidad Federal de Minas Gerais y a la Universidad de Barcelona, básicamente por todo el apoyo que nos han brindado en el aspecto académico. Quiero agradecer también especialmente la presencia de don Agustín Esquella Narducci, quien ha tenido la generosidad de poder acompañarnos este día, quien nos va a deleitar, la verdad, con una clase magistral que sin duda para nosotros reviste mucha importancia, básicamente por la temática y por el tema que don Agustín eligió para nosotros. Finalmente, quiero terminar dando un saludo a nuestros amigos de Brasil, por eso no los había mencionado al principio, porque era un mensaje especial, considerando el portugués. Decir, sejam bem-vindos, nos fizemos o melhor para que vocês possam aproveitar essa semana de trabalho no Chile. Muito obrigada. Le damos las gracias a la magistrada Vania Butó, quien es coordinadora de la comisión organizadora de este encuentro. A continuación, dejo con ustedes a Roberto Contreras Olivares, él es ministro de la Corte de Apelaciones de San Miguel de Chile y también vicepresidente de la Red Latinoamericana de Jueces. Muy buenas tardes. Un saludo especial a los presentes, a los compañeros de la Red Latinoamericana de Jueces, con quien nos vemos a veces, ¿cierto?, cada año en que se realiza estos congresos, o no, dependiendo si podemos asistir. Pero quería saludarlos en forma especial. Agradecer a las autoridades que están presentes, ya se han mencionado en los vocativos, agradecer a la señora presidenta de la Corte de Apelaciones de Valparaíso por el apoyo brindado, al Poder Judicial en general, al Poder Judicial de Chile. Ha hecho un gran esfuerzo el Poder Judicial desde la Presidencia de la Corte Suprema y la Corporación Administrativa del Poder Judicial, que nos ha dado junto a las personas y asociaciones y empresas que mencionó Vania, que nos ha dado la posibilidad de darles lo mejor que podamos, digamos, en cuanto a las actividades que estamos realizando. Quería también saludar en forma especial a quienes nos apoyaron para esta realización, a la empresa CEMIG de Minas Gerais, de Brasil, a la Municipalidad de Valparaíso, que nos acoge a esta ciudad maravillosa, a la Municipalidad de Viña del Mar, a las universidades que mencionó Vania, la Universidad Católica de Valparaíso, la Universidad de Valparaíso, la Universidad de Playa Ancha, la Universidad de Barcelona y de Minas Gerais. Agradezco a los colegas que están presentes también y un saludo especial. Quiero decir, no se mencionó, estamos conectados a través de streaming con todos los compañeros de la Red Latinoamericana de Jueces y quienes son a través de la vía electrónica nos pueden ver a la distancia. Y por eso que entendemos que estamos congregando a los asociados de los 19 países que congregan la Red Latinoamericana de Jueces. Sean bienvenidos ustedes que están acá en presencia, que nos ven a través de la vía electrónica. Agradecerles porque vinieron desde muy lejos, otros son locales, ¿cierto? Pero siempre es grato tenerlos por acá. Así que muchas gracias. La ciudad de Valparaíso nos acoge. Como acogió desde los primeros tiempos a aquellos emigrantes que vinieron de distintos lugares del mundo
a esta ciudad maravillosa, a este puerto. Era el primer puerto del Pacífico, en aquellos tiempos en que todavía no estaba el Canal de Panamá. Y aquí se gestaron en realidad en esta ciudad, y eso es lo más importante, por eso que es patrimonio cultural de la humanidad. Valparaíso se gestaron una serie de eventos y acontecimientos que van marcando la pauta de lo que es la vida nacional de allí en adelante. Todo el mundo económico, primero, ¿cierto?, como primer puerto del Pacífico, se condensa en esta ciudad y luego se va irradiando hacia el resto del país, incluso Santiago. Por lo tanto, es una metrópoli importante y desde aquí se produce el desarrollo y el progreso. En todos los ámbitos, en el ámbito económico, en el ámbito industrial, en el ámbito cultural, fundamentalmente. Y tenemos algunos hitos que son, por ejemplo, el primer diario, el primer periódico escrito, ¿cierto?, en habla española del mundo, es el Mercurio de Valparaíso, que tiene su primera edición en el año 1827. El primer club deportivo de fútbol, que es el Santiago Wander, también es de esta ciudad. Entonces, por lo tanto, digo, tiene un sentido el hecho que estemos esta tarde acá en Valparaíso, en esta ciudad, como digo, maravillosa, y que es además mi segunda ciudad natal. Así que estoy agradecido también por ello. Este es nuestro 9º congreso que hemos denominado Justicia, Institucionalidad e Interculturalidad de Latinoamérica y su gente, desafíos del siglo XXI. Es, la verdad, que un título bastante pretencioso por los aspectos que se mencionan acá. Porque, en realidad, yo creo que en estos tiempos de agitación y de incertidumbre, no solo para Chile, sino que para el mundo, se necesitan, yo creo que esfuerzos comunes que nos permitan encontrar soluciones, que nos permitan encontrar caminos para poder dar respuesta quizá a estas situaciones que son graves y que ponen en riesgo la convivencia, yo creo que de todos nosotros a nivel nacional. Las definiciones y acciones tradicionales parecen no ser suficientes. Son insuficientes. Nuestras acostumbradas acciones se estrellan y sucumben frente a las barreras casi infranqueables del narcotráfico, del terrorismo, de la corrupción, del sectarismo religioso, de la manipulación económica, de la cibernética delictual, de la trata de personas y los tránsitos migratorios, entre otros de los muchos fenómenos larvados de nuestra época. Prueba de ello son los terribles acontecimientos que hemos conocido días atrás y que se han producido en otras partes del mundo también. Un dato interesante que pone quizá muestra que nuestra realidad ha ido cambiando con el tiempo. El 60% de los delitos que se cometen en Chile y en el mundo están asociados al consumo problemático de las drogas y alcohol. Esta cifra es del año 2013 y se hizo una encuesta o un estudio, una investigación de los recintos carcelarios de Santiago. Casi de todos el gran número de reclusos están en Santiago y dio como resultado que el 76% tenía consumo problemático de drogas y alcohol al momento de la comisión de los delitos. Es decir, vamos en aumento este fenómeno, esta relación droga, alcohol y delito. Nuestras respuestas tradicionales se enfocan en la justicia atributiva, es decir, constatado el fenómeno delictual, una acción que está tipificada en una ley, le damos la respuesta penal, la respuesta punitiva. Y eso es lo que hacemos los jueces. Pero el fenómeno delictual no se acaba allí, porque no hemos ido a la raíz del problema, y la raíz del problema es evidentemente el tema de la droga y el alcohol, que es lo que genera, en definitiva, toda esta espiral de la delincuencia. Entonces, ¿qué pasa con nuestros conceptos tradicionales? Han tenido un quiebre. Y tenemos que buscar nuevas respuestas. Estamos en una crisis conceptual, si se quiere. Y esa crisis conceptual abarca también el rol del juez. ¿Cuál es nuestra misión como jueces? Hacer realidad la norma legal, ¿cierto?, abstracta, etérea, en un caso concreto y determinado.
Pero nosotros creemos que va más allá y que este concepto tradicional, de alguna manera, no da esas respuestas que necesitamos frente a estos fenómenos que estamos mencionando. Y allí mencionamos que existen las 3 E de la justicia: eficiencia, eficacia y efectividad. Eficiencia, el buen uso de los recursos materiales y humanos puestos a disposición de los jueces. Eficacia, ¿cierto? La materialización que estamos hablando de la norma legal, es decir, aplicamos una norma legal a un caso concreto. Y efectividad, siempre se nos olvida esta última E que conforma este gran núcleo del verbo rectores, quizás, de lo que es la función jurisdiccional. Efectividad, es decir, procurar el bien común. Y se nos olvida quizá uno de los artículos más importantes de nuestra Constitución política de la República de Chile, el artículo 1, que es casi un poema, y yo no me canso de repetirlo siempre que puedo, porque Christian Barthes, un poeta y una persona ligada a la cultura, habla mucho de la epifanía. A mí me parece que esto es casi una epifanía, es decir, un momento casi sublime del constituyente que lo pone en letra y dice: el Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común, para lo cual debe contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible, con pleno respeto de los derechos y garantías que esta Constitución establece. Ese es el rol del juez. Crear bien común a través de la aplicación de normas jurídicas. El mensaje es claro y potente. El juez no está sitiado o parapetado en una burbuja infranqueable que le defiende, pero que a la vez la aleja de la sociedad en que labora. El juez es parte de ese conglomerado y debe, en su ámbito de funciones, poner su máximo esfuerzo para que la sociedad se articule sanamente y fructifique. El juez es un trabajador más, pero un trabajador con una responsabilidad mayor. Él debe procurar con sus dictámenes, primero, que se haga cierta y material la prescripción normativa, pero también está obligado a poner todo de sí para que su decisión precisamente alcance los fines que con ella se pretenden, los fines del derecho, paz social, bien común, seguridad, funcionalidad democrática, repito, funcionalidad institucional para la democracia. Sin justicia no hay verdaderamente democracia, no hay bien común. ¿Cómo se logra esa justicia material? Con educación cívica, con difusión de conceptos, con justicia terapéutica y restaurativa, con mecanismos alternativos a la solución de los conflictos, más eficaces que el proceso tradicional, con ejecución de decisiones racionalizadas y ciertas, con cooperación judicial internacional, con instituciones abiertas, dialogantes, conectadas, con un juez activo, no activista, presto, lúcido, dispuesto, colaborativo y constructor. Son los desafíos que tenemos los jueces, todo el conglomerado de jueces. ¿Y dónde está escrito ese desafío? De alguna manera nosotros hemos querido plasmarlo en lo que son los objetivos de nuestra red latinoamericana de jueces, en nuestros estatutos. ¿Qué dicen los estatutos? ¿Cuál es el objetivo de esta reunión o conglomerado de jueces latinoamericanos? Dice, es desarrollar mecanismos de cooperación judicial e integración a partir de un marco de confianza, solidaridad e inteligencia colectiva, pero también es pugnar por el creciente prestigio de la actividad judicial, por la efectividad del derecho y la integración de los países latinoamericanos, obtener consensos que permitan el diseño de instituciones latinoamericanas convergentes, promover el desarrollo de una visión jurisdiccional latinoamericana. El primer Congreso de Barcelona del año 2006, cuando se crea la Red LAG, fue el juez y la conectividad. Y nos preocupábamos allí, nuestra ley MOTI, ¿cierto? El objetivo común de ese Congreso era establecer esos mecanismos de interacción y comunicación que nos iban a permitir construir en paralelo una especie de comunidad europea latinoamericana, digamos, ¿cierto? Eso era. Queríamos
construir un mecanismo que permitiera la unión de nuestros países, en alguna manera a partir de la unión primero jurisdiccional. Eso era, y el juez y la conectividad tenía que ver con que el instrumento era los mecanismos de conectividad modernos, de alguna manera, y que nos van a permitir transitar. Quiero mencionar otro congreso, y con esto no voy a mencionar los 9, pero sí tengo que mencionar el congreso del año 2008, que se celebró en Santiago de Chile, acá y que se llamó Justicia Digital, y que también de alguna manera va en esa dirección, porque habla de que en la Carta de Santiago de Chile, porque hacemos cartas también en nuestros congresos, la mayoría de las veces, dice que el ejercicio de la ciudadanía latinoamericana solo puede garantizarse por el desarrollo armónico de sistemas jurídicos que sean a la vez compatibles desde el punto de vista tecnológico y que respeten y acepten los derechos fundamentales individuales y sociales de sus integrantes, cualquiera que sea su condición económica, social, racial u originaria. El mensaje ha fructificado en el ámbito de la cooperación judicial internacional. Hace poco, días atrás, que sea un mes, se celebró un convenio bilateral entre el Poder Judicial chileno y el argentino con el objeto de tramitar por vía electrónica los exhortos internacionales. Eso que veíamos lejano en el año 2006 cuando propugnábamos esta relación, intensamente entre los sistemas judiciales hermanos, de alguna manera, ¿cierto? Lo estamos logrando a través de esas vías. Ya se está haciendo concreto el sueño de nuestra red de cooperación. Hemos llegado al fin, entonces, ahora a este 9º Congreso, tras muchos esfuerzos, en que se pretende esfuerzos en que también debo integrar y reconocer y agradecer al equipo que está trabajando con nosotros, a todos aquellos que no se ven y que están detrás de las cámaras, las jóvenes que están en la inscripción y que han estado en hotel, en los traslados, desde la sección de protocolo, a través del aeropuerto, en los hoteles. Es decir, hay varias gente que están, como dice Vania, desinteresadamente y en forma absolutamente gratuita participando para que esto se haga realidad. Un saludo especial para ellos también y para ellas. Hemos llegado entonces a este 9º Congreso en que tratamos decíamos que teníamos temas que eran bastante difíciles quizás de abordar, el tema de la interculturalidad y la justicia ancestral, que tanto nos tiene que enseñar. Estamos volviendo atrás un poco en la solución pacífica de las controversias. El mundo, por ejemplo, el mundo mapuche, tiene una serie de mecanismos jurisdiccionales por vía de la autocomposición, de la mediación o de la conciliación, que son mecanismos que estamos rescatando hoy en día, y eso es tradición ancestral, mapuche. Hay que darle valor a eso, en eso estamos. El tema del convencionalismo, el tema de la relación entre la normativa de los estados y los tribunales internacionales, etcétera. Es decir, grandes desafíos. Pero en esta tarea, ¿cierto?, lo que hay fundamentalmente es convicción. Ya estoy terminando. Anhelos que se materializan, ¿cierto?, en nuestras declaraciones internacionales en estos 9 años de vida. Y no solo hay doctrina, no solo hay declaraciones, sino que hay personas concretas y determinadas. Y yo quiero hacer un homenaje en una persona concreta y determinada, que es el primer presidente de nuestra red, Roberto Feitosa, compañero de Brasil, y que él representa de alguna manera el espíritu de esta cooperación internacional. Él fue el artífice de esto que hicimos allá en Barcelona, ¿cierto? Un puñado de 15 jueces allá en la Escuela Judicial de Barcelona. Un saludo entonces donde esté a Jorge Roberto Feitosa. Creemos en los que estamos acá en el Congreso. Creemos en nosotros mismos. Estaremos 3 días reunidos para reafirmar con mayor fuerza los versos que escribimos en Barcelona, también en el año 2006. Y que dicen, si todas nuestras manos no fueran suficientes, desataremos otras. Si todas nuestras voces resultan inaudibles, sumaremos la tuya. Si todo mi corazón no abarcara tu llanto, vendrán otros latidos a apaciguar las lágrimas. Vengan a sembrar conmigo las fértiles praderas. Muchas gracias.
Le damos las gracias al ministro Roberto Contreras. A continuación, invito a este estrado a Luis Roberto Salas Dimensa, el expresidente de la Red Latinoamericana de Jueces, REDLAJ. Muchas gracias, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, quiero empezar por agradecer realmente primero a Chile de recibirnos esta hermosa ciudad de Valparaíso, que Roberto la ha señalado y la ha caracterizado con la importancia que tiene en el contexto chileno. Es una muestra, en el caso de mi país, de la hermandad que nos une con Chile. Es un lugar donde han radicado varios exiliados de mi país. Creo que Sarmiento estuvo aquí viviendo. Y toda la historia que nos une con Chile desde San Martín, O'Higgins y todo lo que nos ha tocado vivir a lo largo de estos años. Somos el cono sur de Latinoamérica y somos realmente hermanos, yo lo siento así. Y en el caso particular mío lo materializo en la hermandad que tengo con estos dos grandes amigos, Roberto y Vania, a quienes agradezco enormemente todo el esfuerzo que han hecho a lo largo de este año. Es muy difícil llevar adelante la realización de un congreso y ellos están terminando el día de hoy, estos 3 días, este gran esfuerzo que ha significado la realización de este congreso. Así que vaya mi agradecimiento realmente sincero y profundo en lo que han hecho hasta esta semana, en realidad. Quiero agradecer también a Pepe, nuestro presidente honorario eterno, que ha trabajado enormemente siempre en todos los congresos que hemos hecho en otros países. Siempre ha sido una pata fundamental para llevar adelante estos proyectos y realmente se lo valoramos mucho y se lo quiero agradecer muy especialmente. También a la empresa de Feito, con Bruno, con Lilian, que han sido un aporte enorme para nosotros, un baluarte para nosotros, han respondido muchísimos interrogantes y son expertos y profesionales en esto, así que realmente ha sido una compañía muy grande. Les quiero agradecer a todos ustedes, asociados, a los conferencistas, muchos de ellos que han venido de España en algunos casos, el caso de Manuel Estrella, mi hermano amigo, Enoya Albertí, que siempre nos acompaña, nos digna y nos honra con su presencia, a nuestro colega de Yucatán. Es un placer recibirlo aquí y conocerlo y compartir estos días con él. También, por supuesto, a las autoridades, a las instituciones chilenas. Está con nosotros la presidenta de la Corte de Valparaíso. Quiero agradecerle especialmente porque sé el apoyo que han realizado nos han prestado para poder realizar esto. También al Senado, al Poder Legislativo de Chile, que nos ha prestado esta institución, este lugar donde estamos realizando la inauguración, y nos va a honrar con su presencia el presidente del Senado unos momentos más tarde, así que quiero agradecer especialmente también. A mis compañeros desde el 2006 y muchos que se han ido incorporando con posterioridad también les quiero agradecer porque muchos de ellos, Gabriela, Lucio, no quiero mencionar a nadie porque me voy a olvidar de todos, son los que estoy viendo en este momento, a Jackie, que nos han apoyado, nos apoyan y son parte de lo que es la Red LAJ. La red ya ha sido mencionada en forma muy precisa en el acto de inauguración por nuestro compañero que hace las veces de maestro de ceremonia. Pero quiero agregar algunos pequeños detalles, son unas pequeñas pinceladas para lo que ya dijeron mis compañeros. Roberto la mencionó correctamente y ha hecho una semblanza de lo que han significado estos 9 congresos hasta el día de hoy que hemos realizado a partir de Barcelona 2006. Tenemos idea de continuar con esto, pero ha sido un esfuerzo bastante importante porque hemos sido solamente 20 personas los que hemos ideado lo que es la red, siempre bajo el impulso y el apoyo y, digamos, la guía, el liderazgo de Roberto Feitosa, que no nos cansamos de mencionar porque ha sido realmente el inspirador, también junto con Pepe, pero ha sido el que ideó y soñó lo que hoy somos como red. Hemos podido hacer un congreso anual en distintos países hasta el día de la fecha. No quiero mencionarlos a cada uno, pero en nuestro sitio de la red están todos allí. Ya han sido señalados el de Chile y en mi caso particular el del 2013 junto a Flavia Podestá, que hemos realizado en la Universidad de Buenos Aires, y me ha tocado a mí en ese año la realización del congreso y sé exactamente lo que significa. Así que vuelvo a reiterar mi agradecimiento.
Pero decía que hay 2 o 3 cosas que quiero destacar de lo que significa la red, más allá de lo que ya se ha dicho y complementando lo que se ha dicho. Nosotros tenemos una filosofía que atiende a tender puentes. ¿Qué significa la red? Lo que nosotros pensamos en Barcelona 2006, cuando ideamos y soñamos lo que iba a ser la red, era un tendido de puentes. Es decir, los poderes judiciales ya son instituciones fuertes en cada país, son parte de lo que es el Estado, forma parte del tripartito de cada país. Pero faltaba, y nosotros pensábamos que sigue faltando también, nosotros hemos quizás agregado algún granito de arena en eso, pero realmente falta el tendido de puentes entre lo que son los poderes judiciales. Y eso es un poco la filosofía que nosotros llevamos adelante con la existencia misma de la red y con la configuración anualmente de este Congreso. Nos interesa el tendido de puentes, pero no solamente entre países, porque entre países obviamente somos representantes de 19 países diferentes, pero también entre cada uno de los integrantes de los poderes judiciales. Nuestra labor es individual, necesariamente individual, pero es necesario ese tendido de puentes. ¿Y qué nos lleva, qué nos impulsa a nosotros para este tendido de puentes? ¿Qué es lo que buscamos? ¿El engrandecimiento personal, la fama, el dinero? O sea, absolutamente que no. O sea, los poderes judiciales somos poderes, si se quiere, partes del Estado, pero somos técnicos, somos poderes técnicos que trascendemos las distintas coyunturas políticas y las mayorías, incluso a veces somos contramayoritarios, como se dice, a veces peyorativamente, pero es necesario que estemos. Y nuestra tarea es de un servicio público, no somos un verdadero poder, somos un poder, pero que no se jacta de ser poder, que no desarrolla ese poder. Somos una rama del Estado que se basa en un servicio, es un servicio lo que nosotros brindamos. Pero también tenemos que, obviamente, llenar ese espacio de poder para poder ser un contrapeso válido a lo que son las mayorías entronizadas democráticamente, pero sí que absorben todo el poder en el momento en que asumen y que necesitan un contrapeso legal, un contrapeso institucional que lo constituimos nosotros, que estamos totalmente al margen de la coyuntura política. Y nosotros como red, nuestra idea, o sea, lo que nos ha llevado a entitular y a desarrollar y a llenar de contenido cada uno de los congresos ha sido la capacitación. La capacitación es un fuerte de legitimación que tenemos los jueces, porque en la medida que seamos más capacitados, vamos a ser más legítimos ante la sociedad. Pero nosotros a esa capacitación que la podríamos haber desarrollado en cada uno de nuestros países cerradamente y sin ningún contacto con el otro, le agregamos un plus a eso, y es lo que nos impulsa a nosotros a continuar con la red, que es un conocimiento mutuo, es un conocimiento que llevamos adelante de cada uno de nuestros países, de nuestras culturas, de nuestras realidades. Es un conocimiento, yo diría más que un conocimiento científico, un conocimiento cultural, porque un juez no tiene un perfil definido profesionalmente, es un producto de la cultura. Lo que desarrolla, lo que lleva adelante un juez es un producto cultural, que es obviamente apoyado en el conocimiento jurídico, pero en gran medida en el conocimiento cultural. Eso lo vemos en penal, en civil, en laboral, en cualquiera de las ramas del derecho que nos toque afrontar. Perdón. Sí, por favor. Sí. Ha llegado a acompañarnos el presidente del Senado, así que les pido un aplauso para él. Este conocimiento cultural, decía, es importantísimo porque nuestro producto es cultural, forma parte de la resolución de un conflicto que se enmarca dentro de una cultura. Y esto, la red, sus congresos, el conocimiento previo y recíproco que hemos tenido ha sido de gran ayuda. En el caso particular mío, en el de mis colegas, ha sido de gran ayuda. También, por supuesto, el intercambio de información, aunque ahora está bastante relativizado con la existencia de las redes sociales, con la información que está al alcance de cualquiera, pero también sigue siendo importante el intercambio de información.
¿Qué es lo que nos mueve a nosotros como jueces? ¿Es necesario que nosotros formemos o lleguemos a un perfil de juez? Para mí esto del perfil de juez incluye un enmarcamiento, un encorsetamiento de lo que el juez tiene que hacer. Yo no creo en eso del perfil de juez. El perfil es el perfil de cada uno, el perfil cultural que tiene un juez de Brasil, un juez en Argentina, un juez en Chile. Eso se lo da su comunidad y su formación cultural. Y por supuesto, la calidad de lo que resuelva sus sentencias, sus fallos, van a ser también apoyados en la capacitación jurídica que tiene. Pero yo creo que nosotros como servicio público, que es el servicio público que presta el Poder Judicial, el plus que le agregamos a eso no es el entronamiento, el afianzamiento del entronamiento que puede llegar a tener el Poder Judicial como poder, sino el juego que se da dentro de lo que es un proceso judicial, el juego entre las distintas pretensiones, entre los valores que se ponen en juego en cada caso particular que nos toca llevar adelante como jueces, ya sea como Cortes Superiores estableciendo un dogma que va a ser seguido por los jueces inferiores, como nuestro colega Luis Ernesto Vargas, que es integrante de la Corte Constitucional de Colombia, que él fija las pautas concretas y lineamientos genéricos que se van a enmarcar en la política del país, que por supuesto tiene un valor absolutamente de precedente, pero también en cada una de las resoluciones y sentencias que hagamos nosotros dentro de nuestra esfera de competencia, que puede ser la solución de ese caso particular, pero que tiene para las partes una importancia absoluta. Y este afianzamiento de valores que se realiza por este juego de intereses que se desarrollan dentro del conflicto judicial, evidentemente apunta a la mantención de la independencia y la legalidad. Son los dos valores que yo rescato como más importantes en el decurso y en el desarrollo de un proceso judicial. Ahora, esta independencia y esta legalidad, ¿la logramos como un atesoramiento de algo concreto, algo que se pueda guardar y podamos engrandecer como si fuera un capital pecuniario? Claramente que no. La independencia y la legalidad se puede perder en un segundo. La vamos logrando con el juego de cada uno de los procesos que tenemos que llevar adelante. Podemos tener una tradición enorme de independencia que se destruye en un segundo, con un fallo muy importante para un determinado país que en un momento se falla, no en busca del bien general, que es el bien común, que es lo que señalaba Roberto, sino en búsqueda de otros resortes, de otros intereses. Y lo vemos muchas veces, lamentablemente lo vemos muchas veces. Y estos fallos terminan con la independencia y la legalidad y la legitimidad judicial en un segundo. O sea que es un trabajo permanente, es un trabajo de día a día, es un proceso que se crea con el propio ejercicio. No es un atesoramiento o algo que se pueda guardar o respetar y adorar permanentemente. O sea que es algo de todos los días. Y obviamente no debemos olvidarnos nunca la pata humana de lo que estamos haciendo nosotros, que es el respeto de la dignidad humana y de la justicia social. Es algo que todo el tiempo tenemos que tener presente, porque no es solamente cumplir la legalidad, sino ser y empezar a transitar caminos que a lo mejor el legislador no tuvo en cuenta cuando dictó la norma, pero nosotros lo vemos porque tenemos el conflicto que se nos presenta ahí. La víctima, tenemos al pretensor, tenemos la persona que está reclamando y nosotros no podemos callarnos ante esta realidad. Voy a terminar, me están diciendo mis amigos que termine. Es apasionante hablar de lo que hacemos los jueces, pero realmente vamos a tener oportunidad en los días que vienen para discutir de esto, para escuchar, porque esto no es una clase magistral, sino que es un intercambio de ideas, es un trabajo entre todos. Así que estoy muy agradecido de estar aquí, de vuelta a mis amigos chilenos, a todos ustedes, y deseo que este noveno congreso, estas jornadas que empezamos el día de hoy, sean de enorme trascendencia y nos acordemos de esto por muchos años. Buenos días y buenas tardes y muchas gracias. Muchas gracias, Luis Roberto, y como se anunció, le damos también la bienvenida al presidente del Senado de Chile, don Patricio Walker Prieto.
Quiere tomar la palabra a continuación la presidenta de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valparaíso, que tiene el marco jurisdiccional en las ciudades que se desarrollará este Congreso. Le damos la palabra a la ministra María Angélica Repeto. Buenas tardes, me sumo a los vocativos ya vertidos. En mi calidad de presidenta de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, les doy a cada uno de ustedes la más cordial bienvenida. Nuestra ciudad, patrimonio de la humanidad, abre sus puertas para recibir a cada uno de ustedes. Tan solo indicarles y señalarles que esperamos que este 9º Congreso Iberoamericano sobre Cooperación Judicial sea un punto de reunión para congregar a nuestros jueces y ministros de Iberoamérica, que permitan aunar criterios y más que nada acercar cada día más a cada uno de los pueblos, de nuestros pueblos. Les deseo mucho éxito y vaya para cada uno de ustedes un abrazo afectuoso. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. A continuación, dejo con ustedes a don Patricio Walker Prieto, el expresidente del Senado de Chile. Muy buenas tardes. Excúsenme el retraso, pero estaba presidiendo la sesión del Senado. Saludarla a todas y a todos con mucho cariño, todos los invitados de Iberoamérica, a la señora María Angélica Repeto, presidenta de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valparaíso, a don Luis Roberto Salas, presidente de la Red Latinoamericana de Jueces, REDLAG, a don Roberto Contreras Olivares, vicepresidente de REDLAG, doña Vania, no sé si lo pronuncio bien, Butó, perdón, vicepresidente de Cooperación Judicial y coordinadora de la comisión organizadora del evento. Vamos a tener que mejorar el francés, parece. Don José Eduardo Rosende, desembargador del Tribunal de Trabajo de Minas Gerais de Brasil. A los señores ministros de la Corte de Apelaciones de Chile, que hoy día nos acompañan. Ministros, magistrados y representantes de países REDLAG. Amigas, amigos de Iberoamérica, señoras y señores. Permítame, en primer lugar, agradecer la gentil invitación de don Roberto Contreras, vicepresidente de la Red Latinoamericana de Jueces, a este importante congreso que reúne a participantes de gran parte de nuestra región y Europa para dialogar sobre cuestiones fundamentales, no solo de los poderes judiciales, no solo para los poderes judiciales, sino que para los estados y la sociedad toda. En este contexto, quisiera compartir como parte de este saludo una breve reflexión. La protección efectiva de los derechos humanos es una condición necesaria para la construcción y el cuidado del Estado democrático de derecho, social y ambientalmente sustentable. El bienestar de la persona humana debe ser el punto de partida y el fin último de todos los esfuerzos nacionales e internacionales. En un mundo cada vez más globalizado, es cada vez más notorio que un Estado que de forma sistemática o prolongada viole los derechos de las personas es un Estado precario, condenado a la inestabilidad. En cambio, la persona que siente que se respetan sus derechos más básicos y confía en la institucionalidad y en su representante, apostará y defenderá su Estado como un ente máximo facilitador para la convivencia pacífica de la sociedad. Velar por los derechos de las personas dice relación con formar ciudadanos solidarios, cívicos y comprometidos con la comunidad en los diferentes niveles organizativos del Estado. En la actualidad, todos quienes hemos tenido alguna responsabilidad pública, tenemos que desplegar más y mejores esfuerzos para la construcción
de sociedades respetuosas, tolerantes e inclusivas. Tenemos la oportunidad histórica de colaborar con el fortalecimiento de los lazos cooperativos entre los países que promueven la integración social, el respeto y la justicia. Siempre cuando compartimos este tipo de instancias, tenemos que destacar que una de las bases fundamentales de un Estado de Derecho es que exista un poder judicial independiente, que desgraciadamente no en todos los países se entiende la importancia de respetar esta independencia. Yo creo que la independencia más importante de un juez, porque podemos establecer todos los mecanismos de control, podemos establecer todos los arreglos institucionales para poder promover la independencia del Poder Judicial. La independencia más importante es la ética. La independencia ética es lejos la más relevante. Y la labor de los jueces es muy relevante. Yo no sé si la memoria ya me falla, pero cuando yo estudiaba Derecho, en la universidad que hacía clase acá don Agustín Esquella, profesor de Filosofía del Derecho, mi profesor Carlos Cerda nos decía, no sé si la memoria me falla, que lo que era la jurisdicción y la labor de los jueces, recordando a Pietro Calamandrei, diciendo que el derecho es lo que los jueces dicen que es. Por Dios, que importante la labor de un juez. Pueden haber fuentes del derecho, algunos podrán ser más legalistas, otros recurrir a fuentes de los principios formativos del procedimiento, fuentes materiales, sustantivas, pero finalmente el derecho es lo que los jueces dicen que es. Por Dios, que importante. Por Dios, que importante respetar los derechos de las personas, especialmente de las minorías. Si no me equivoco, el profesor paralelo de don Agustín, Carlos Peña, nos enseñaba y nos recordaba ahí lo que decía Ronald Dworkin en Los Derechos en Serio, que en una sociedad democrática los derechos de la mayoría están suficientemente protegidos. Y por lo tanto lo importante y la prueba de fuego es que se respeten los derechos de las minorías. O los derechos son de las minorías o no son derechos. En Los Derechos en Serio decía, si no me equivoco y no me falla la memoria, el profesor Esquella, don Ronald Dworkin. Entonces, por Dios, qué importante la labor de ustedes, qué relevante y qué bueno que puedan compartir experiencias. Yo les pido excusa, que no es mucho lo que puedo aportar a una audiencia tan ilustrada como ustedes, pero solamente decirles que como Senado de Chile entendemos la importancia de respetar la independencia del Poder Judicial. Y la independencia no significa que no vamos a conversar, que no pueda haber diálogo, que no pueda haber deferencia, que no podamos compartir puntos de vista. Permanentemente nosotros, cuando discutimos proyectos de ley relacionados con el Poder Judicial, le pedimos la opinión a la Corte Suprema. Y la verdad es que muchas veces sus opiniones nos llevan a hacer cambios sustantivos en los proyectos de ley, porque ustedes tienen la experiencia práctica. Así que muchísimas gracias por estar acá y muchísimas gracias por haberme invitado. Yo desgraciadamente tengo que volver ahí a mis obligaciones, pero un gusto estar acá con ustedes y decir que instancias como esta caminan en la dirección correcta. Les damos la bienvenida a todos los que nos visitan y confiamos que el trabajo de estos días traiga los frutos esperados por todos. Muchísimas gracias.
Le damos las gracias al presidente del Senado. Ni más ni menos estaban en el proceso de votación de la Ley de Presupuesto de la República. Por lo tanto, esa es una señal de la importancia que tenía para el presidente del Senado estar en esta actividad. A continuación, una vez terminados los discursos inaugurales, presentaremos a Aida Torres. Ella es cantante, relatora de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, que nos interpretará una canción tradicional chilena que demuestra la hermandad que se registra en este Congreso REDLAC. Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur. Piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América en mi piel. Anda en mi sangre un río que libera en mi voz su caudal. Sol de Alto Perú, rostro Bolivia, estaño y soledad. Un verde Brasil besa mi Chile, cobre y mineral. Subo desde el sur hacia la extraña América y total, y una raíz da un grito destinado a crecer y a estallar. Todas las voces, todas las manos, toda la sangre puede ser canción en el viento. Canta conmigo, hermano americano, libera tu esperanza con un grito en la voz. Todas las voces, todas las manos, toda la sangre puede ser canción en el viento. Canta conmigo, canta, hermano americano, libera tu esperanza con un grito en la voz, en la voz. Muchas gracias. Muchas gracias, Aida. La conferencia inaugural de este certamen estará a cargo del doctor Agustín Esquella Narducci. Él es abogado y periodista de la Universidad de Chile, doctor en Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, profesor, ya lo decía el presidente del Senado, de la Cátedra de Introducción al Derecho y Filosofía del Derecho, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales del año 2009. La conferencia inaugural del doctor Esquella se denomina ¿Qué puede enseñar a los jueces la filosofía del derecho?
Ante todo, muchísimas gracias por la invitación a compartir esta ceremonia inaugural en la que, además de magistrados de nuestro país y de muchos otros países del continente, aprecio la presencia siempre estimulante para un profesor que está ya en la fase final de su actividad de exalumnos, exalumnas, cuya sola presencia, y ni qué decir la sonrisa con que a uno lo reciben, bastará para concluir que el trabajo realizado ha valido la pena. Agradezco por esta invitación porque ustedes, jueces, la cursan, no diré a un filósofo del derecho, que sería presuntuoso adjudicarme esa condición, a un profesor de filosofía del derecho, a alguien que ha dedicado su vida universitaria a cultivar esa disciplina filosófica y a la vez jurídica. El problema, como ustedes saben, porque habrán cursado esta asignatura cuando precisamente hicieron sus estudios de pregrado, es que la filosofía, y con ella la filosofía del derecho, tiene más de un problema. La filosofía, desde antiguo, desde 5 o 6 siglos antes de Cristo, cuando bajo ese nombre comienza a practicársela en la antigua Grecia, suscita en las personas comunes y corrientes, nosotros, incluido yo, reacciones muy intensas y contrapuestas, de admiración, veneración casi por un lado, de rechazo por otra. La antigüedad griega, que consideró a Platón una criatura casi semidivina por su capacidad intelectual, no vaciló en condenar al más íntegro de sus filósofos, a Sócrates. Tal vez esa dualidad, esa veneración por Platón y esa condena a muerte a Sócrates, dos de los más grandes filósofos de la antigüedad, pone de manifiesto esa afirmación que señalé hace un instante, en el sentido de que la filosofía, como una actividad humana, provoca en las personas, no filósofos como somos todos los que estamos aquí, reacciones muy intensas de admiración o de rechazo. Claro, los antiguos griegos veneraron como si se tratara de una criatura semidivina a Platón, pero no vacilaron en condenar a muerte al más íntegro de los filósofos, Sócrates, aunque yo guardo la esperanza de que, más bien la certeza, de que terminadas mis palabras ustedes no me van a venerar como una criatura semidivina, de eso estoy segurísimo, y espero, de esto no estoy tan seguro, que no vayan a condenarme. A muerte no creo, porque me imagino que la mayoría de ustedes no será partidario de esa pena indignante, no solo para quien la recibe, sino para quien la decreta. 9º Congreso Iberoamericano sobre Cooperación Judicial. Me gustó encontrar la palabra cooperación. Hemos vivido largas décadas en el mundo y en América Latina donde nos han tratado de convencer desde cierta trinchera ideológica, particularmente de carácter económico, que la sociedad o sociedades en que vivimos se reducen a relaciones de intercambio. Y ciertamente en toda sociedad hay, felizmente, relaciones de intercambio, esos vínculos que se forman entre las personas, movidas cada cual por un interés propio, como cuando, por ejemplo, celebramos las varias compraventas, a veces triviales, pero no por ello no importantes, cada día. Una simple relación de intercambio donde cada uno de los intervinientes busca legítimamente su interés, su beneficio propio. Pero hay en toda sociedad también relaciones de colaboración.
Cuando un profesor está en la sala de clase con sus alumnos, no se produce entre ellos una relación de intercambio. Los alumnos no pagan o no simplemente pagan para que ese profesor les transmita unos determinados conocimientos. Es una relación más noble que una relación de intercambio, es una relación de colaboración donde un grupo de jóvenes, con una persona generalmente mayor que ellos, cooperan para un objetivo común que interesa a todos ellos, la formación jurídica, si se trata de una clase en una facultad de Derecho, de esos jóvenes. Pero hay también en toda sociedad relaciones de solidaridad. La solidaridad es aún más noble que la cooperación. En la solidaridad hacemos por los demás algo que no estamos obligados a hacer, solamente movidos por la común humanidad que nos vincula a todos. Ciertamente la palabra solidaridad no está a la orden del día, como todos sabemos, incluso es una palabra que se ha tornado sospechosa o que ha quedado recluida al ámbito de la caridad y de las iniciativas privadas. Pero en una sociedad no solo hay relaciones de intercambio, de colaboración, de solidaridad. En una sociedad, en cualquier sociedad abierta, hay desacuerdos también. Y la verdad es que vivimos en medio siempre, si las sociedades son abiertas y democráticas, de profundos desacuerdos. Desacuerdos sobre creencias, desacuerdos sobre ideas, desacuerdos sobre los proyectos que mejor convienen al país en que vivimos, desacuerdos también, como no, de intereses. Y remarco esto último porque las sociedades, creo yo, son antes un hervidero de intereses que de ideas. Y como la palabra intereses es algo tosca, algo ruda, remite al egoísmo, muchos de los conflictos de intereses que protagonizamos o presenciamos en nuestras sociedades se edulcoran como si fueran conflictos de creencias o de ideas. Se maquillan para presentarlos de una manera que resulten, no diré más atractivos, pero menos toscos, cuando en verdad de lo que se trata es de conflictos de intereses. Y desacuerdos de intereses, decía yo, pero también en toda sociedad relaciones de conflicto, que es más que desacuerdo. Todo lo más que podemos hacer en la vida en común es tratar de evitar hasta donde resulte posible que nuestros desacuerdos, completamente naturales, legítimos, se transformen en conflictos. Pero tampoco llegar a la idea de que los conflictos sean patologías sociales, enfermedades de las que tendríamos que curarnos. Los conflictos, y bien lo saben los jueces, no son patologías sociales. Son un fenómeno consustancial a la vida en común. Y todo lo más que podemos esperar en relación con los conflictos es que el derecho, y aquí está una de sus más importantes funciones, provea de las instancias, los procedimientos y las reglas que permitan que, acaecido un conflicto en cualquier ámbito de la vida en común, éste encuentre una vía de solución que sea, desde luego, pronta, eficiente, pacífica y ojalá, en definitiva, justa. El derecho cuenta con que habrá desacuerdos, cuenta con que habrá conflictos. El derecho en este sentido es escéptico, en el mejor sentido de la palabra. Sabe que se producirán conflictos y no pretende terminar con el conflicto. Simplemente lo que hace, y no es poco, es, sabiendo que acontecerán, como decía, proveer las instancias, las reglas y los procedimientos para que, según la naturaleza del conflicto producido, éste encuentre un cauce de solución pacífica, pronta, eficaz y justa. Quería destacar, pues, la palabra cooperación porque resulta atractiva, porque resulta bueno recordarla y porque resulta oportuno advertir una vez más que vivir en sociedad no es vivir solo en relaciones de intercambio, que son necesarias, indispensables, sino que también es preciso, como ustedes lo hacen
en la organización que tienen, trazar vínculos de colaboración, ojalá de solidaridad, pero sin descartar los desacuerdos ni tampoco los conflictos, aunque sin temer tampoco a unos ni a otros. ¿Qué puede enseñar a los jueces la filosofía del derecho? No acababa yo de sugerir ese título a los organizadores de este encuentro cuando me di cuenta de que habría sido mejor este otro. ¿Qué puede decir a los jueces la filosofía del derecho? Sí, porque nadie podría dudar de que la filosofía del derecho tiene algo que decir a los jueces, aunque no necesariamente algo que enseñarles. Vivimos un tiempo en que todos creen tener algo que enseñar a los demás, pero rara vez a sí mismos. Los periodistas pretenden dar lecciones a los políticos, ni qué decir a los jueces, ¿no? Los políticos pretenden dar lecciones a los intelectuales, los gobernantes a los fiscales, los legisladores a los jueces y a veces también los jueces a los legisladores. Pareciera que todos estos colectivos estuvieran más preocupados de decir a otros cómo deben realizar su trabajo que en reflexionar críticamente acerca de cómo están haciendo sus propios trabajos. Si la crítica hace avanzar a las instituciones de una sociedad, la autocrítica, me parece a mí, las hace progresar aún más. De manera que la irrenunciable práctica de la crítica tendría que ir siempre acompañada del hábito de la autocrítica. Antes de preocuparnos cómo pueden mejorar los demás, tendríamos que preguntarnos, ojalá todos los días, cómo podemos mejorar nosotros mismos. La filosofía del derecho puede decir algunas cosas a los jueces, si no muchas, varias, tal como ocurre con cualquier otra de las disciplinas que se ocupan del derecho. Ciencia del derecho o dogmática jurídica, sociología jurídica, historia del derecho, psicología jurídica y así. Son varias las disciplinas que enfocan o que se enfocan en ese fenómeno que designamos con la palabra derecho y que al formular y responder preguntas acerca de del derecho, permiten comprenderlo mejor, aprender sus distintos aspectos o dimensiones y facilitar de esa manera el desempeño de quienes como ustedes se relacionan con el derecho de una manera habitual y en razón de sus profesiones u oficios, como también lo hacen los legisladores, los funcionarios de la administración, los abogados. Pero, ¿qué del derecho querrá conocer la filosofía del derecho? O mejor, ¿cuáles son las preguntas que la filosofía jurídica formula acerca del derecho? Puesto que a fin de cuentas, esto último es lo que cuenta tratándose de cualquier disciplina, a saber, tener claro cuáles son las preguntas que la disciplina levanta o pone sobre la mesa en relación con el objeto de su estudio, en este caso el derecho. Las distintas disciplinas, mencioné algunas antes, miran al derecho, claro, y aumentan nuestro saber acerca de él, acerca del derecho en general o sobre un determinado ordenamiento jurídico dotado de realidad y vigencia histórica. En el caso de la filosofía del derecho, ella, como ustedes bien saben, habla acerca del derecho, pero no de un derecho, del derecho, así en general, no de un derecho en particular, mientras que la dogmática jurídica o ciencia del derecho lo hace sobre un específico ordenamiento jurídico y todavía más sobre determinados sectores de regulación de este, lo cual explica que haya una dogmática constitucional, una dogmática civil, una dogmática penal y así. Bien, en cuanto a las preguntas que la filosofía del derecho levanta acerca del derecho, no hay acuerdo entre quienes cultivan la disciplina. Otra vez los desacuerdos. Parece increíble que los filósofos del derecho que cultivan esta disciplina no tengan acuerdo acerca de cuáles son las preguntas que acerca del derecho esa disciplina intenta responder. O sea, no tengan acuerdo acerca de los temas o asuntos relativos al derecho que le corresponde
analizar y hasta dónde puede responder la filosofía jurídica. Pero esto tampoco es raro, porque ni siquiera los filósofos así en general, no ya los del derecho, se ponen de acuerdo acerca de cuáles son las preguntas para cuya respuesta se hace filosofía. La filosofía tiene 2.000, 2.600 años en Occidente bajo ese nombre, y hasta hoy uno no encuentra mucha uniformidad, más bien todo lo contrario. Se interroga a los filósofos acerca de cuáles son los asuntos de los que se ocupan o deben ocuparse, o en otras palabras, para responder qué preguntas hacemos eso que se llama filosofía. Las respuestas son variadas, distintas, no coincidentes, de manera que en esto la filosofía del derecho no hace más que seguir un rasgo propio de lo que hemos denominado filosofía general. Pero, y aquí hay una pista, algo avanza uno, por poco que sea, se advierte que tanto la filosofía como la filosofía del derecho consisten, esto no pretende ser una definición de ellas, en poner en tensión la inteligencia y pensar hacia el límite de nuestras posibilidades. Hacer filosofía y hacer filosofía por relación al derecho equivaldría a una acción como esta, a poner en tensión la inteligencia y pensar hacia el límite de nuestras posibilidades. Nótese, hacia el límite de nuestras posibilidades, no hasta el límite de nuestras posibilidades, porque en verdad nunca nadie podrá pensar hasta el límite de sus posibilidades. Poner en tensión la inteligencia, diría yo, al modo como uno coge del suelo un cable de acero que yacía ahí flácido, lo estira por ambos extremos hasta el punto de que ese cable de acero se tensa, vibra, incluso despide sonido y hasta una chispa de luz. Tensión en ese sentido, como poner la inteligencia en un estado de alerta. No tenemos nuestra inteligencia comúnmente en un estado de alerta, por fortuna, ¿no? No podríamos vivir con nuestra inteligencia en permanente estado de tensión. No soportaríamos la feliz circunstancia de vivir si tuviéramos que ir por la vida diariamente a propósito de cada asunto con la inteligencia en estado de alerta. Tenemos que permitirnos durante el día, la semana, los meses, los años, más de alguna frivolidad. No hay que poner la inteligencia de pronto stand-by, hay que dejarla fuera un rato, hay que permitir que no trabaje, que no nos siga atormentando más. Pero los filósofos, que son gente rara, curiosa y escasa, por lo mismo, optan por hacer de sus vidas un trabajo que, a diferencia de las personas normales que no haríamos eso, consiste en poner en tensión la inteligencia. Pero bien por ellos, porque de ellos hemos obtenido no pocas luces acerca de lo que somos, acerca de lo que nos espera, acerca de la inestabilidad y de la precariedad de vivir, acerca del posible sentido de nuestras vidas y, mejor, del sentido que tenemos que darle cada cual a nuestra vida, porque en rigor el sentido o el significado de la vida no es algo que esté oculto y que uno tenga que develar como descorriendo sucesivos velos hasta dar con el significado de la vida, sino más bien algo que cada cual tiene que inventarse por sí mismo. Sentido de la vida, mejor, sentidos, significados, ¿no? Nadie va por la vida con un sentido para su vida, con un significado, sino con sentido que va contingentemente creando, pienso yo, a lo largo de su existencia, y a los cuales nos aferramos a veces desesperadamente para no sucumbir. Bien, hay una concepción de la filosofía bastante modesta, pero atractiva, que propugna, ya al margen de que consista en poner en tensión la inteligencia, que el papel de la filosofía, y por tanto también de la filosofía del derecho en lo que a este concierne, no sería un modo de saber al que le estaría reservado
proveernos de verdades últimas, importantes y las más significativas, y en el caso del derecho en relación con este. Estamos acostumbrados a ver a la filosofía o a creer que la filosofía es un modo de saber, como la ciencia, como la técnica, no más que de la filosofía podríamos esperar respuestas a nuestras preguntas últimas, más importantes, como por ejemplo el sentido de la vida humana sobre la Tierra. Pero hay una visión más modesta que me resulta más atractiva, a saber, aquella que cree que el papel de la filosofía y a su medida de la del derecho no consistiría en otra cosa que mantener viva la conversación de la humanidad. Uno puede mirar la historia, la larga historia que hemos transitado, como una suerte de conversación, junto a la hoguera, en la que las sucesivas generaciones a lo largo de la historia han participado, no para develar verdades últimas, finales, irreductibles, sino para hacerse cargo, uno a uno, de asuntos o problemas contingentes que se van presentando y que requieren soluciones que van más allá de las que puedan administrar los individuos por sí solos o los colectivos de los que estos forman. Me parece una bonita idea pensar, metafóricamente, la historia de la humanidad como una gran conversación junto a la hoguera, donde hombres y mujeres no están empeñados atrevidamente en la búsqueda de una verdad única y final o de un significado último y final, sino están empeñados en hacerse cargo racionalmente a través de la conversación de problemas contingentes, acuciantes, relevantes, que afectan a todo el género humano y en el que el papel de la filosofía no consistiría, como erróneamente podría creer algún filósofo, en dirigir la conversación. Ni siquiera el papel de la filosofía consistiría en participar en la conversación. El papel de la filosofía, vista la historia de la humanidad como una conversación junto a la hoguera, el papel de los filósofos en concreto sería traer leños a la hoguera, alimentar permanentemente con leños la hoguera para que la luz que despide y el calor que irradia sean siempre lo suficientemente atractivos para que los que conversan no se enfríen, no se duerman, no se levanten y parta cada cual por su lado. Esa imagen del papel de la filosofía es, a mi juicio, muy atractivo porque es modesto, pero a la vez pone de manifiesto algo que interesa, a saber que esa conversación no puede interrumpirse. El fin del diálogo es la muerte de la filosofía. Uno tiende a creer que el momento más trágico que ha vivido la historia de la filosofía fue la muerte de Sócrates, injustamente condenado por los dos pecados que siempre se le ha adjudicado a los intelectuales: corromper a la juventud. Hasta Andrés Bello fue objeto de esa acusación en Chile. ¿Se imaginan ustedes? Andrés Bello, el ilustre venezolano, redactor de nuestro Código Civil, un hombre de talante más bien conservador, fue acusado en su época, a mediados del siglo XIX en Chile, por esta sociedad chilena hiperconservadora de la época, hoy menos, pero todavía en tránsito a convertirse algún día, espero, en una sociedad liberal, de corromper a la juventud simplemente porque habría publicado un artículo contra la censura de libros. Los tiempos no cambian. Corromper a la juventud, y a Sócrates, claro, lo acusaron de algo que no se perdona nunca hasta hoy: no adorar a los dioses de la ciudad. Sí, Sócrates no adoraba a los dioses de la ciudad. ¿Cuál sería el dios del mundo moderno al que habría que adorar, y si no lo adoras, pues lo más probable es que te castiguen? Todos sabemos cuál es: el dinero. Vivimos en democracia, pero bajo la monarquía absoluta del dinero.
y de la codicia por conseguirlo a como dé lugar. El peor momento de la historia de la filosofía no es ese, porque Sócrates es condenado, sus discípulos sobornan a los guardias que lo custodian y le ofrecen a su maestro huir, que era lo lógico que él aceptara, ¿no? Huir, porque había sido injustamente condenado. Pero Sócrates, fiel a su idea de que es preferible padecer injusticia que infligirla, opta por no huir y por beber el veneno que acaba con su vida. Claro, hoy día uno le habría dicho a Sócrates, objeción de conciencia. Esta es una sentencia injusta, no la cumplas, rebélate. Pero él, que había predicado algo muy difícil de cumplir, ¿no? Fíjense ustedes, es mejor padecer una injusticia que causarla. ¿Quién puede guiar su vida por ese principio? Hay que tratar de hacerlo, creo yo, porque siempre en los hechos preferiremos provocar un daño a otro que causarlo a nosotros mismos. Bueno, el fin del diálogo es el momento verdaderamente trágico de la filosofía y no necesariamente la muerte de Sócrates. Pero si la filosofía lleva leños a la hoguera, la filosofía del derecho llevaría leños a la hoguera más pequeña en que están situadas los juristas, los jueces, los abogados, los operadores jurídicos, las personas que se relacionan con el derecho en razón de sus trabajos, de sus oficios. Además de esa conversación de la humanidad, digamos una plenaria, habrían comisiones, ¿no? Habría una comisión, una hoguera más pequeña donde están situados los hombres de derecho, las mujeres de derecho también, los que trabajan con el derecho, los que estudian en el derecho. Y el papel de la filosofía del derecho, uno podría decir, mire, esa conversación acerca del derecho, aliméntela a la filosofía del derecho con algunos leños. Y la verdad es que la filosofía del derecho puede llevar a esa hoguera más circunscrita, más acotada, varios leños. Puede llevar de partida la cuestión del concepto de derecho, ¿no? Claro, ustedes con mucha razón podrían hacer un gesto de impaciencia y decirme, profesor, somos jueces, estudiamos derecho, tenemos algunos magísteres probablemente, diplomados, doctorados, no me venga usted con la cuestión del concepto de derecho, porque en verdad, ¿cómo puedo yo no saber qué es el derecho? Sin embargo, sigue siendo la cuestión del concepto de derecho una cuestión actual, una cuestión vívida, como dice Robert Alexie, el principal filósofo del derecho, uno de los principales filósofos del derecho actuales de nacionalidad alemana. ¿Cómo en el siglo XXI uno de los principales filósofos del derecho puede decir que la cuestión del concepto de derecho es algo vivo, como si todavía no supiéramos bien qué es el derecho? Y agregue incluso ha alcanzado en nuestros días un grado de sofisticación muy alto. Y tiene razón. Kant en el siglo XVIII, ayer para estos efectos, decía, todavía buscan los hombres de derecho una definición para su concepto de derecho, todavía en el siglo XVIII, cuando habían conocido una expresión tan potente y regia del derecho como el antiguo derecho romano, como en el siglo XVIII los juristas iban a estar todavía buscando una definición para el concepto de derecho. Sí la estaban buscando. O Ronald Dworkin, citado por el presidente del Senado, el filósofo norteamericano del derecho, quien dijo alguna vez, mire, la cuestión del concepto de derecho no es como esos juegos que sacamos del closet en las tardes lluviosas de un domingo de invierno para que las horas pasen más suavemente, más llevaderamente. No es una entretención. Pero claro, ustedes pueden estar tranquilos. Yo no voy a poner ese leño ahora en la hoguera en torno a la cual conversamos las personas que nos relacionamos con el derecho, porque realmente sería un abuso a estas horas de la tarde y con la inminente proximidad de un evento muy importante para dos países de los que están en esta sala, un evento deportivo, específicamente futbolístico, que siempre hay que celebrar porque el fútbol, como la política, son bien vistos
sucedáneos de la guerra. No es verdad que la guerra sea la continuación de la política por otros medios, es al revés. La política es la continuación de la guerra, pero por medios pacíficos. Enhorabuena. Y el fútbol también. Sabemos, los que nos gusta el fútbol, que un estadio es un estado de guerra, pero es un estado de guerra donde hay reglas, donde no se cuentan muertos sino goles. Y sí, a veces la guerra se cobra revancha, la guerra de verdad en las tribunas, ¿no? Porque ahí los hinchas de uno y otro equipo se van a las manos o agreden a los policías. Bueno, es verdad, no estoy hablando absolutamente en serio, de que por fortuna nos hemos inventado a través de la política, desde luego, pero a través del fútbol y otros deportes, reemplazos de la guerra, reemplazos del enfrentamiento físico donde se trata de acabar con el otro, ¿no? Bueno, en consecuencia, solo mencionaré la cuestión del concepto de derecho. Vale la pena, creo yo, que los abogados, ni qué decir los profesores de derecho, los legisladores, los jueces, dediquen un tiempo cada tanto. Ya sé que los jueces no disponen de mucho, son los que menos disponen de tiempo. Los legisladores disponen de harto tiempo. Los profesores de derecho, ni qué les digo, trabajamos poco. Los jueces trabajan mucho y tienen un trabajo, a mi juicio, tan complicado, puesto que consiste en decidir. Eso de que los jueces son decididores, los políticos, los parlamentarios son más bien decidores, ¿no? Porque hablan mucho. Deciden, sí, cuando votan una ley, ahora una ley de presupuesto, unas salas más allá, sí, están tomando decisiones. Pero los jueces toman decisiones todos los días. Algunas de mero trámite que no los complican, pero muchas muy complicadas. Y cuando tienen que dar un fallo, tienen que decidir una cuestión relevante y justificarla muy bien, de manera que lo resuelto resulte plausible, justo, no solo a los ojos de él, sino a los ojos de las audiencias que están mirando al juez, las partes, sus abogados, y a veces audiencias más amplias, como la opinión pública en general, cuando el caso que un juez va a resolver tiene una connotación pública evidente. No hay cosa, por lo menos para mí, más que fatigue más que decidir. ¿Qué mejor es no tener que decidir nada? Ir en el tour, como cuando uno viaja, ¿no? ¿Dónde nos llevan hoy día? Allá, vamos. Pero eso de tener que plantearte en un viaje dónde vamos hoy y discutirlo y decidir, si se han decidido por ti en estas cosas, por supuesto, ¿no? Es lo mejor que puede ocurrir, pero un juez la tiene siempre difícil porque tiene que pasarse la vida decidiendo. Bien, darle una mirada a la cuestión del concepto de derecho. ¿Saben por qué? Porque ustedes saben lo que es el derecho. Pero eso que es el derecho va cambiando, no es un fenómeno estable. Que diga uno, el derecho es un orden regulador de la conducta humana que rige la vida de hombres y mujeres que viven en sociedad, que tiene ciertas propiedades como la heteronomía, la coercibilidad. Nos manejamos con ese tipo de definiciones que son correctas, no hay nada equivocado en eso. Pero podemos aspirar a una comprensión un poco más sofisticada del derecho, más fina, más prolija. Y eso se consigue, desde luego, a partir de la experiencia, como jueces, como abogados, como legisladores, como profesores, pero también a través de la lectura de quienes, cada vez con mayor lucidez, Alexis, por ejemplo, Dworkin, Kelsen, ni qué decir, y otros filósofos del derecho, han escrito sobre el particular, proveyéndonos sin oscuridad. No hay que temerle a la filosofía del derecho, a la oscuridad que casi siempre se le adjudica, como también se le imputa a la filosofía. Porque ese fenómeno, repito, y voy a dar un solo ejemplo, que llamamos derecho, no es el mismo siempre. Es decir, estamos acostumbrados a ver el derecho como un conjunto de normas. Si tuviéramos aquí a Kelsen, el principal teórico del derecho del siglo XX, diría el derecho es una realidad normativa. Cuando yo hablo de derecho, de lo que hablo es de normas. De unas normas que tienen ciertas características que las diferencian de otros tipos de normas, entre las cuales la principal es la coercibilidad, porque ningún otro orden normativo que no sea el derecho cuenta con la legítima posibilidad de auxiliarse de la fuerza legítimamente. No está mal, pero ha pasado más agua bajo el puente,
Porque además de normas en el derecho, en los textos del derecho, en las constituciones, en los códigos, en las leyes, en los tratados, encontramos principios, otro estándar. Y ustedes están muy familiarizados con ello. ¿Cuántas veces habrán invocado un principio jurídico para resolver de una u otra manera un determinado caso? En consecuencia, el derecho es una realidad de normas, sí, pero además hay otros estándares que podemos llamar principios. Y hay unos terceros, los derechos fundamentales. A veces se resuelve un caso jurídicamente relevante de la vida social invocando no una norma, no un principio, sino un derecho fundamental, que son derechos nuevos. Derechos que bajo ese nombre, derechos humanos, aparecieron recién en la modernidad. No siempre estuvieron allí los derechos humanos, son una feliz creación de la modernidad que ha ido expandiéndose hasta el día de hoy, hasta tener amplísimos catálogos de derechos humanos, tanto en los derechos nacionales, en un capítulo muy destacado de las constituciones, como en tratados internacionales. Entonces también, como pieza del derecho, pieza en el sentido no de habitación de una casa, sino de ficha de un juego, hay los derechos fundamentales. O sea, se trabaja con reglas, sí, se trabaja con principios, sí, pero se trabaja también con derechos fundamentales. Los derechos fundamentales no son principios ni reglas. E incluso hay más, los valores superiores de los ordenamientos jurídicos. La Constitución Española de 1978 es un muy buen ejemplo para eso. Parte diciendo, son valores superiores del ordenamiento jurídico español la libertad, la igualdad, la justicia y el pluralismo político. Cuando yo leo ahí esas palabras, libertad, igualdad, justicia, pluralismo político, ¿qué es eso? ¿Esa es una regla? ¿Tiene que ver con la conducta? No. ¿Es ese un principio? No. Son 4 palabras o 4 expresiones. Tampoco estamos en presencia de una declaración de derechos fundamentales. Lo que tenemos ahí son, como el propio constituyente español los llamó, valores superiores del ordenamiento. ¿Y qué entender por libertad? ¿Qué entender por igualdad? ¿Qué entender por justicia? Pluralismo político es más fácil. Entonces los jueces también se manejan con valores superiores que cada ordenamiento jurídico consagra bajo ese nombre, como la Constitución española, o no bajo ese nombre. Todas las constituciones declaran valores superiores, aunque no los llamen así. Y en consecuencia, los operadores jurídicos, y en particular los jueces, cuando aplican derecho y tienen que interpretar el derecho que aplican, no se las ven solamente con reglas, con principios, con derechos fundamentales, también con esta otra pieza del derecho, con esta otra ficha, que son los valores superiores. Entonces, eso que llamamos derecho se ha ido tornando progresivamente más complejo. Y en consecuencia, la mirada que uno le da para tratar de atrapar qué es eso que llamamos derecho, tiene que dar cuenta de esa complejidad creciente que va tomando, y eso es lo que hace recomendable que uno no se satisfaga con la idea o concepto de derecho con que funciona diariamente y esté alerta a lo que los teóricos del derecho, y en América Latina los hay y los ha habido muy grandes, particularmente, y dejo fuera a Chile porque en esto no soy chauvinista ni en nada, en Argentina y en Brasil. Hay una gran tradición de teoría del derecho. A veces no es necesario ir a Estados Unidos ni a Europa para encontrar contribuciones muy importantes a esta cuestión relevante que es la del concepto de derecho, en la que uno tiene que estar también como en materia legislativa al día, porque los teóricos del derecho nos van mostrando con una claridad que a veces nosotros no tenemos, cómo es que aquello con lo que trabajamos, el derecho, se va tornando progresivamente más complejo sin que a veces lo advirtamos. Bien, el segundo leño que yo podría poner, y no van a ser más que estos dos, tenía más, pero soy consciente, ya les dije, es la cuestión de la democracia que se mencionó aquí. ¿Qué tiene que ver la democracia con el derecho? Sería más bien un tema de filosofía política que jurídica, pero fíjense ustedes la feliz casualidad de que 3 de los más importantes filósofos del derecho del siglo XX hicieron contribuciones a través de libros importantes a la teoría democrática del siglo XX. Kelsen, con un librito precioso y breve llamado Esencia y Valor de la Democracia.
Norberto Bobbio con El futuro de la democracia y Alf Ross, el jurista escandinavo, con un libro poco conocido, pero traducido en Argentina por uno de los mejores teóricos del derecho de Argentina, Roberto Bennengo, titulado ¿Por qué la democracia? La democracia, sabemos, es una forma de gobierno. Y las formas de gobierno responden a la pregunta ¿quién debe gobernar? Una pregunta que no podemos evitar porque además de las decisiones individuales, de la multitud de decisiones individuales que cada uno de nosotros puede tomar con total autonomía y sin preguntarle a los demás, ¿contraigo o no contraigo matrimonio? ¿Estudio arquitectura o derecho? ¿Me caso con un hombre o con una mujer? Yo no tengo dudas en la respuesta, pero admito que alguien se pueda hacerse esa pregunta. ¿Tengo hijos o no tengo hijos? ¿Tengo 3 o tengo 1? ¿Practico o no la fertilización asistida si he tenido problemas para que haya una fertilización natural? ¿Voy al fútbol o al hipódromo? ¿Leo novela o poesía? Por fortuna, todas esas infinidad de decisiones son individuales y cada cual las toma autónomamente, sin autoridades ni tutores de ninguna especie. Pero en toda sociedad hay decisiones colectivas que conciernen al grupo. Y por tanto, alguien tiene que tomar esas decisiones colectivas. Aquí mismo se está discutiendo una ley de presupuesto. ¿Cuánto dinero va a educación? ¿Cuánto dinero a defensa? ¿Cuánto dinero a salud? Esa es una típica decisión colectiva que no podemos tomar individualmente. Entonces, para esas decisiones colectivas, la pregunta, aunque resuene autoritaria, es inevitable. ¿Quién debe gobernar? Y la democracia, esta forma de gobierno que a veces miramos despectivamente por la falla que tienen los actores políticos que la manejan más que por ella misma, da una respuesta atrevida, osada, pero para mi gusto la mejor. Puede gobernar cualquiera. La democracia responde, mire, yo no sé de antemano quién debe gobernar. Puede gobernar cualquiera bajo una sola condición, de que obtenga para sí la mayoría, en elecciones con ciertas características, por supuesto. Una mayoría que instalada en el gobierno tiene que gobernar con respeto por los derechos de la minoría, obvio, en especial el derecho de las minorías de transformarse algún día en mayoría y ejercer ellas el poder. A mí me parece una estupenda respuesta y a los jóvenes estudiantes que yo tengo en mis salas de clase, les insisto en esto porque veo que bostezan ante la palabra democracia, en circunstancias de que es una forma de gobierno que al responder a la pregunta a que responden todas las formas de gobierno, ¿quién debe gobernar?, da la respuesta más atrevida y osada, cualquiera. Pero ojo, y esto vale para América Latina, la democracia fija reglas para acceder al poder, para ejercer el poder, para conservar el poder, para incrementar el poder. No establece reglas solo para acceder al poder. No es democrático un gobierno solo porque accede al poder cumpliendo las reglas de la democracia sobre cómo acceder al poder si es que luego de instalado en el poder, éste no se ejerce, incrementa ni conserva con arreglo a las reglas de la democracia. La lucha política es lucha por el poder, ¿cierto? Por eso se lucha. El que está en política quiere poder político, y está bien. Pero querer poder, el que quiere poder, quiere tenerlo, ganarlo, quiere ejercerlo. Todo el que ganó y ejerce el poder quiere aumentarlo y quiere conservarlo. Todo eso no es reprobable. Por lo mismo, la democracia consciente de esos 4 aspectos los regula, los 4. Y tanto se sale de la democracia aquel que accede al poder sin sujeción a las reglas democráticas sobre cómo ganar el poder, cuanto aquel que, habiendo ganado el poder de acuerdo con reglas democráticas, no lo ejerce democráticamente o no lo incrementa democráticamente o no lo conserva democráticamente. La excusa de gobiernos autoritarios de, mire usted, yo soy una democracia porque gané el poder en elecciones, no es suficiente. Usted fue democrático cuando ganó el poder, bien,
aplauso. Pero ¿está ejerciendo el poder de acuerdo a las reglas de la democracia? Contésteme esa pregunta. Y otra, sí, lo estoy ejerciendo democráticamente. Bien, ¿usted quiere tener más poder? Sí. ¿Quién no? Cuando busca más poder, ¿lo busca de acuerdo con las reglas de la democracia o se las salta? Y cuando quiere quedarse en el poder, porque todos quieren quedarse en el poder o volver a él, es humano. Pero a ver, la democracia pone límite. ¿Usted está respetando las reglas de la democracia a la hora de querer conservar el poder o está manipulando las reglas democráticas para reelegirse 1, 2, 3, 4, 5 veces o para transferirle el poder a su cónyuge o a sus hijos en esta especie de democracia conyugal o familiar a la que somos tan proclives en América Latina? Cuidado con las democracias conyugales, con las democracias familiares. Es raro que en una misma familia haya tantas vocaciones políticas, ¿no? A mí me resulta muy extraño. De pronto la mujer de un presidente se transforma en una política porque sí, era una correcta mujer profesional que llevaba bien su casa, que lucía bien. Ustedes saben lo que estoy diciendo, no estoy apuntando a ningún país en particular, pero yo me preocupo en América Latina ver hoy día gobiernos democráticos por fortuna. Si hasta hace muy pocas décadas teníamos dictaduras, no gobiernos autoritarios, dictaduras militares de derecha, absolutamente intolerable. Se sufrió mucho por eso, pero no porque hayamos sufrido mucho por eso vamos a tolerar que los reemplazos de una manera más subrepticia, más cínica, se salten las reglas de la democracia. Yo soy un oportunista, como los políticos, aunque no soy político, y me voy a quedar con ese aplauso para ya terminar. Porque entiendo el sentido de ese aplauso que no viene dirigido a mí, sino al contenido de lo que estábamos conversando. Si tenemos que cuidar nuestras democracias en América Latina, tenemos que cuidar que las reglas de la democracia se respeten al ganar el poder, al ejercerlo, al incrementarlo y al querer conservarlo. Todo eso es legítimo, pero a condición de que todo eso se haga en el marco de las reglas de la democracia, que todos conocemos, y no son reglas desconocidas, no son reglas de derecho natural que estén en alguna parte y que tengamos que buscarlas afanosamente, las conocemos. Bien, ese era un segundo leño que podríamos poner, y también, pero no me referiré a eso, cómo es que los jueces con su trabajo pueden colaborar a la democracia como forma de gobierno, ni qué decir las Cortes Supremas, los tribunales constitucionales. No pueden ser cooptados por los gobiernos, no pueden ser comprados por los gobiernos, no pueden ser serviles frente a los gobiernos. El poder político, como todo poder, tiene que tener límites, y en alguna medida que el poder político no exorbite más allá de sus límites, depende de instancias jurisdiccionales que tienen que actuar con independencia, claro, pero también con carácter, con pantalones, como decimos respecto de los varones, ¿no? Con energía, con atrevimiento y sin temor. Tenía también unas disquisiciones, pero si esto lo pongo por escrito, puedo ponerlo a disposición de ustedes el texto, pero eso sí que era ya demasiado técnico, pero quizás más atractivo para ustedes como jueces, algunas disquisiciones sobre cómo es que los jueces producen, aplican e interpretan derecho y cómo han ganado la batalla, por así decirlo, que los quería reducir a meros aplicadores de un derecho preexistente dictado por el legislador. Sí, los jueces aplican derecho, cómo no. Y porque aplican, interpretan, cómo no, pero también producen derecho. Iluminar estas tres funciones de producción, de interpretación y de aplicación es algo interesante porque muestra, más allá de lo que sabemos, la importancia social y política de la función jurisdiccional. El juez no es un ventrílocuo por el cual habla el legislador, el juez no es un autómata que repite las palabras de la ley, el juez tiene un deber de fidelidad con el derecho preexistente al caso. No se lo puede cargar, por decirlo de una manera coloquial, tiene que ser leal con el derecho procedimental y sustantivo que regula los casos de que conoce, sin duda. Pero eso no obsta
sobre todo en los casos difíciles que muchas veces enfrentan los jueces, que son los más, creo yo, el que, manteniendo esa lealtad, se le abra un ámbito de discrecionalidad, en el mejor de los sentidos, que él tiene la responsabilidad de ocupar con prudencia, con sensatez, desarrollando convicciones imparciales respecto de qué es lo más justo resolver en un caso determinado. Sabía, y ahora lo sé con mayor seguridad, que no iba a estar con mi exposición, Vania, a la altura de este auditorio. No lo digo por modestia. Tenía una pauta, improvisé otra, no importa. Pero bien ustedes, expresiones de atención, expresiones de aprobación, expresiones amables, que me dejan con la tranquilidad de que por lo menos hemos pasado un momento coloquial, no diré que no olvidaremos, pero que no nos ha resultado apabullante, y que de alguna manera, aunque haya sido uno solo el que habló, porque así son las reglas cuando hay una conferencia, hemos tenido a nuestra manera lo que ustedes van a tener en los días próximos, una pequeña conversación de la humanidad, una pequeña conversación de juristas, en este caso de jueces, en torno al derecho, para advertir en torno a la hoguera, sin que ninguno se vaya, sintiéndose iguales todos a todos, asuntos que ninguno de los que nos sentamos en derredor de la hoguera podemos resolver solo por nosotros mismos. Muchas gracias. Le pido a don Agustín que no se siente porque le vamos a entregar un premio. El premio se lo entregará Vania Butó, vicepresidenta de Cooperación Judicial de REDLAG, y el premio se denomina Roberto Jorge Feitosa de Carvalho y es la medalla de la Cooperación Judicial de América Latina. Bueno, para terminar este encuentro inaugural, en primer lugar vamos a invitarlos a todos al cóctel de inauguración del 9º Congreso de Cooperación Judicial Iberoamericana de REDLAG. En algunos minutos más estarán afuera de este salón buses que lo llevarán directamente hasta la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Para quienes se encuentran con sus propios vehículos, la dirección de la universidad es Avenida Brasil 2950. Y por último, los quiero invitar a la foto oficial de este encuentro inaugural. Les pido a todos los presentes que nos podamos integrar en la parte delantera de este salón para así sacar la foto oficial. Que tengan ustedes muy buenas tardes y muchas gracias por su asistencia.